Vamos a desarrollar lo que conceptuamos como lugar. Hay, en primer término, una distinción que hacer con relación a lo que es este recorte del espacio que llamamos lugar. Para esto tenemos que pensar en tres categorías centrales: espacio, territorio y lugar. Territorio y lugar tienen la característica de estar recortados por la acción humana. Los hombres definimos los límites de nuestras acciones y para eso necesitamos poner ciertos términos en los cuales se va a desarrollar la interacción humana. El espacio, para esta reflexión, la considero como la materia prima donde nosotros los seres humanos actuamos. Materia prima que nosotros modelamos a partir de recortes temporales y recortes espaciales. El territorio es un recorte que tiene un área geográfica, una extensión mayor que el lugar. En términos de sus características tienen semejanza, pero la diferencia central está en que en el lugar solo se contiene una relación social, predominantemente una relación social. Por ejemplo, en la casa, distintas personas, distintos integrantes del lugar, realizan diferentes acciones que en su conjunción se complementan y desarrollan la relación familiar. Entonces, una casa básicamente está recortada para desarrollar la relación social, familiar. Entonces, ahí debemos hacer una distinción entre el uso del lugar como lugar simbólico, un espacio donde alguien murió, por ejemplo, en una acción heroica, un monumento, inclusive una placa que conmemora algo. Este es un lugar simbólico, es un lugar al que no podemos entrar, es un lugar, si quieren, que podemos abordar con la mirada, podemos sentirlo incluso con el tacto, pero no podemos entrar. Los lugares a los que yo me refiero son lugares que contienen relaciones sociales realizadas por personas. Una primera condición para que un espacio recortado bajo la forma de lugar es la permanencia de esas relaciones sociales. De alguna forma, Marc Augé tiene razón cuando habla de no lugares, porque pasamos por esos lugares. Hay una reflexión ahí que podría hacer con relación a esta definición de Marc Augé de no lugar. El no lugar de unos puede ser el lugar de otros. Por ejemplo, para la gente que trabaja en los aeropuertos, que es el ejemplo que pone Marc Augé, para la gente que trabaja en esos aeropuertos, el aeropuerto es un lugar, porque están permanentemente ahí desarrollando sus actividades laborales. Cuando hablo de lugares también hablo de los templos, hablo de las casas, como ya dije, hablo de las prisiones, hablo de los salones de baile. Aunque uno no viva en el salón de baile, lo frecuenta. Hay gente que cada fin de semana está allí y gran parte del tiempo en los días anteriores se conduce a partir de pensar cómo ir a ese lugar, ¿no? En segundo término, habría que pensar que el territorio es una red de lugares. A diferencia del lugar, el territorio contiene múltiples relaciones económicas, sociales, políticas, culturales, etcétera, de entretenimiento, de desplazamiento, de abastecimiento. Entonces, emplacemos en términos micro al lugar como un recorte culturalmente establecido que tiene una condición social. Una casa de una clase media alta no es lo mismo que una barriada pobre, etcétera. Y ese recorte tiene distintas demarcaciones. Ahorita que vea la cuestión de las fronteras voy a desarrollar un poco más esta idea. Para abordar el lugar, yo planteo algunas observaciones centrales, metodológicas. En el libro que yo escribí, que se llama Etnografía de los lugares, desarrollo esto ampliamente. En primer lugar, hay que pensar que este espacio recortado que denominamos lugar tiene un lenguaje específico. Cuando digo un lenguaje específico me refiero a las múltiples formas en que se comunican las personas que están allí
para desarrollar la relación social en las que están implicadas. Entonces tenemos en primer término el lenguaje articulado del lugar, es decir, las nominaciones, los nombres incluso de los personajes, los relatos que tiene el lugar. Fíjense, para diferenciar el lenguaje articulado del lugar con relación al lenguaje público del territorio, podemos pensar cómo es que en la familia los padres, los abuelos, pueden seguir llamando a los hijos que ya tienen 40, 50 años con los nombres que tenían, de cariño que tenían cuando eran pequeños. Sin embargo, cuando esos nombres que tenían como pequeños y que reflejaba una relación de ternura y de cariño hacia estos niños, cuando sale a la esfera pública aparecen como ridículos. Estoy acordándome de lo que le ocurrió al presidente Humala en Perú. Su esposa le decía cosito en sus ratos pues, de la vida doméstica, en sus relaciones más personales, íntimas. Cuando eso sale a la prensa, aparece como ridículo. Entonces todo el mundo empieza a cuestionar cómo vamos a tener un presidente que se llame cosito. Entonces refiero esto porque me ejemplifica muy bien la posibilidad de diferenciar el sociolecto del lugar de el sociolecto o los varios dialectos que puede haber en el lenguaje público. Otro lenguaje que hay que observar son los objetos, el lenguaje de los objetos. No solo la naturaleza de cada objeto, sino cómo se interrelacionan unos con otros. En sociedades tradicionales de clase media, media alta, se podría observar un amueblamiento en la casa que tenía una solidez, maderas mucho más trabajadas, una centralidad, por ejemplo, del comedor, etc. Ahora en las sociedades urbanas, especialmente a partir del empobrecimiento mayoritario, los departamentos se empequeñecen los muebles, son mucho más funcionales, incluso hay mesas plegables a la pared para desayunar, para comer, incluso se refuncionalizan en determinadas horas del día o de la noche unos espacios con otros. Yo conozco sectores populares en donde la sala se convierte en dormitorio, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un lenguaje objetual, hay un lenguaje articulado. Luego hay un lenguaje sonoro. Para poner como ejemplo el lenguaje sonoro, yo referiría a la iglesia. Un lenguaje sonoro basado en el silencio, en la contención, en el recato. La gente no puede correr allí, no puede hablar en voz alta. Hay todo un lenguaje sonoro que hay que considerar para observar el lugar. Si nosotros lo comparamos con una discoteca juvenil, por ejemplo, podemos contrastar bien cómo es la diferencia de este lenguaje sonoro y sus efectos en el cuerpo. Lo más importante no es solo describir el lenguaje sonoro, las intensidades, los decibeles, etcétera, sino básicamente qué le hace a uno en el cuerpo y cómo uno produce esa sonoridad, ¿no? En una discoteca, obviamente la intensidad de los sonidos, etcétera, hace que la gente esté mucho más energizada, mucho más dinámica, los cuerpos incluso se confunden. En cambio, en la iglesia necesitamos cuerpos separados, cuerpos silenciosos, cuerpos dirigidos hacia lo sagrado. Y también tenemos que observar el lenguaje arquitectónico. O sea, todos los lugares están contenidos por una edificación. En esa edificación se designan las funciones que cada uno de los miembros del lugar va a establecer. Por ejemplo, en un salón de baile se pone un estrado para que esté la orquesta, hay espacios centrales para los bailarines más reconocidos, con mucho más prestigio, hay una zona, por ejemplo, de descanso, para beber, etc. Todos estos elementos contribuyen a la relación social del entretenimiento en el salón de baile. Entonces estoy hablando del lenguaje arquitectónico, el lenguaje objetual, el lenguaje sonoro y el lenguaje articulado como fundamentales. Un segundo asunto que hay que ver son las fronteras del lugar. Las fronteras definen el adentro y el afuera, lo que es propio y lo que es extraño. Tenemos que pensar que las fronteras se endurecen o se flexibilizan en función de la relación social que se está estableciendo en su interior. Hay lugares a los que no se puede entrar si no es bajo una membresía. Hay lugares a los que uno no quisiera entrar, como las prisiones, quisiera salir y no puede uno salir.
Hay lugares en los que la selección está basada, por ejemplo, por la doctrina, por las creencias. Gentes que no creen en Dios entran a la iglesia por cuestiones más sociales, pero no hay una implicación con lo sagrado, por ejemplo. Entonces tenemos fronteras que pueden ser visibles, físicas, pero también fronteras simbólicas. Hay fronteras que se extienden. Por ejemplo, los mercados, ¿no?, populares, tradicionales, si bien están edificadas y están encerradas en unos establecimientos con muros, uno puede notar hasta una cuadra, media cuadra o a veces 2 cuadras que ahí cerca hay un mercado. Entonces su frontera un poco se expande para avisarnos de que estamos ante una relación mercantil. En los casos de los mercados populares, muchas veces, más allá de la relación mercantil, también se puede establecer una relación amical. Por ejemplo, los caseros, los marchantes y todos ellos tienen una relación no solamente de compra-venta, sino también de confianza, ¿no? Otro aspecto que hay que investigar en los lugares y observarlos es la fragmentación interna del lugar. El lugar no está constituida por personas o por miembros o por integrantes, por lugareños iguales. Para que una relación se establezca se necesitan tanto de iguales como de diferentes. No es lo mismo la recámara de los padres. El ingreso a la recámara de los padres puede tener restricciones diferentes que el ingreso de la mamá a la recámara de la hija, por ejemplo. No es lo mismo el baño, la sala de baño, que el comedor o la sala para recibir a las visitas. Entonces, cada uno de estos fragmentos contiene un tipo de microrelación social que en su diferencia contribuye a formar la totalidad de la relación social. Hay que pensar que a veces en la introducción del conflicto dentro del lugar puede perturbar las relaciones y los usos de los fragmentos que generalmente se habían establecido. Por ejemplo, si hay violencia doméstica, si por ejemplo el marido pega a la mujer, muchas veces la recámara de la esposa puede trasladarse a otro lado. Debo confesar que al principio, cuando yo establecí estas nociones de lugar en un prólogo que hice para un libro que se llama 13 ventanas etnográficas para una metrópoli, pensaba que el lugar era armónico y tenía, digamos, una visión optimista del lugar. Sin embargo, observando lo que ocurre a través de la prensa, a través de entrevistas, a través de contactos incluso con amistades y conocidos, pues pensé, si la gente se divorcia es obviamente porque hay conflicto interno dentro del lugar. Por otro lado, hay que estudiar a los actores. O sea, una relación social nunca se establece si no es a partir de más de un actor. Tienen que estar implicados 2, 3, dependiendo de la complejidad del lugar, los actores pueden ser mucho más diversos o mucho más homogéneos. Hay que estudiar la biografía de los actores, la biografía de los integrantes del lugar, sus percepciones de esas sus relaciones. Por ejemplo, para mí es interesante observar, por decir, el lugar casa, el lugar hogar, a partir de crisis familiares. En una crisis familiar uno puede no solo acceder a aquellas cosas rutinarias o aquellas cosas ideales que nos pueden decir nuestros informantes, sino a las actuaciones con relación a esas cosas que aparentemente son valores, son principios. Alguien enferma, algunos se desentienden y otros cargan con toda la responsabilidad. Por ejemplo, ahí la relación social familiar está expresándose en su dramatismo y también se está sublimando en algunos casos a partir de esta entrega de muchos familiares con relación a esta persona enferma, ¿no? Entonces, por otro lado, hay que estudiar la historia del lugar. O sea, no solo la biografía. Distingo biografía de historia porque la biografía concede prioridad al individuo dentro de una familia o de una organización, una comunidad, y la historia concede prioridad a lo colectivo, de qué se hacen entre ellos en las relaciones colectivas, qué tradiciones y qué relatos y qué historias cuentan, con qué relatos justifican, legitiman su propia situación ante sí mismos y ante los otros. Por otro lado, hay que pensar que el lugar no es una isla dentro de un mar. En realidad un lugar es un archipiélago que tiende puentes entre uno y otro.
Por ejemplo, una ama de casa o una oficinista lleva al niño a la escuela, está yendo de lugar casa a lugar escuela. Después se va a su centro laboral, está yendo a otro tipo de lugar donde permanece también mucho tiempo y establece relaciones de otro carácter. Puede ir a la fonda a comer con sus amistades y está entrando a otro lugar. Puede ir en la noche al cine, al teatro con su esposo, está entrando a otro tipo de lugar. Entonces tenemos que pensar que el lugar es el punto de partida que nos inserta en muchos otros lugares. Hay lugares paradigmáticos, por ejemplo, habría que estudiar, si uno estudia religiosidad, cuántas iglesias hay, cómo están ubicados en el territorio, cuántas cantinas hay, cuántos teatros hay, cómo se establecen, por ejemplo, qué condición social recepciona un teatro, etc. Entonces, el territorio y el lugar establecen una relación no solo de lo macro con lo micro, sino hay una relación de poder bastante intenso. Si bien el territorio define los caracteres de los lugares pueden redefinir también a los territorios. Por ejemplo, una casa donde se firmó un acto importante político aparece en el territorio como una marca que desde el lugar casa podemos visitar, por ejemplo, cuando en la escuela a nuestros hijos les dicen que vayan a conocer la historia de este señor. Entonces tiene que ser relacional y procesual el estudio de los lugares, hay que entenderlos en su complejidad. Finalmente, para terminar, hay que decir que los lugares tienen sus rituales y sus rutinas. Hay lugares que son exclusivamente hechos para hacer rituales, como son las iglesias. Hay lugares en donde lo predominante es la residencia, como serían las casas. Sin embargo, las casas contienen también celebraciones, cumpleaños, aniversarios de boda, aniversarios de fallecimiento de alguien. Entonces hay una articulación entre las rutinas, que son las cosas diarias que se hacen en el lugar, y los rituales.